La casa estaba envuelta en un silencio pesado, de esos que solo aparecen en la madrugada. El reloj del salón marcaba exactamente las 12, y la única luz provenía de la cocina, donde una lámpara tenue parecía resistirse al sueño. En ese ambiente casi fúnebre, un padre viudo se levantó sobresaltado. Había escuchado un ruido, un murmullo extraño que no correspondía ni al viento ni a las cañerías viejas. Con el corazón acelerado y el cansancio aún pegado a los párpados, decidió seguir aquel sonido. Caminó por el pasillo, apoyándose en las paredes, hasta llegar a la habitación de su hijo pequeño. Fue entonces cuando sus ojos captaron una escena que lo dejó paralizado. La joven empleada doméstica estaba sentada en la mecedora, con el bebé en brazos, y lo estaba amamantando. El hombre, con el aliento cortado, no supo si debía gritar, llorar o simplemente cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Pero algo dentro de él lo empujó a entrar. ¿Qué está pasando aquí?, susurró, con la voz quebrada por la sorpresa y la rabia contenida. La muchacha levantó la mirada, visiblemente nerviosa. Sus mejillas se tiñeron de rojo y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. El bebé, ajeno al drama, seguía succionando con tranquilidad, como si todo fuera natural. El silencio posterior se hizo insoportable. El padre, marcado por el duelo de haber perdido a su esposa hacía apenas un año, se sintió traicionado, confundido, incluso humillado. No entendía por qué una simple empleada había cruzado una línea tan íntima, tan dolorosa. El pasado que pesaba como una losa. Para comprender su reacción, hay que retroceder unos meses. Él no siempre fue un hombre roto. Antes de la tragedia, llevaba una vida tranquila, un trabajo modesto, un hogar cálido y una esposa que era el centro de todo. Pero la enfermedad llegó de golpe, cruel, y se llevó a la madre en cuestión de semanas. Desde entonces, la casa se convirtió en un espacio vacío, donde cada rincón recordaba lo que ya no estaba. La joven empleada había sido contratada poco después de la muerte, recomendada por un vecino. Tenía apenas 20 años, venía de una familia humilde y aceptó el trabajo con la promesa de cuidar al niño como si fuera suyo. Él la miraba siempre con cierta desconfianza. ¿Cómo confiar en alguien de afuera para algo tan sagrado como la crianza de mi hijo?, pensaba. Pero la necesidad pudo más que sus prejuicios. Aún así, el dolor de su pérdida lo volvía suspicaz. Cualquier gesto, cualquier palabra mal entendida, podía encender en él una chispa de rabia. Y aquella noche, al ver a la muchacha alimentar al niño de esa forma, la chispa se convirtió en incendio. El dilema moral. El padre respiró hondo, intentando mantener la calma, pero la tensión era insoportable. «Explícame ahora mismo qué significa esto», dijo con los dientes apretados, intentando no despertar al resto de la casa. La muchacha, temblando, respondió con voz entrecortada. «Señor, el niño llevaba horas llorando. No había manera de calmarlo. Yo no sabía qué más hacer. Pensé que tal vez así encontraría consuelo». Las palabras cayeron como cuchillos. Para él, aquello era inaceptable. ¿Cómo pudo tomar una decisión tan íntima sin consultarme? ¿Cómo se atrevió a ocupar un lugar que no le pertenece?, se repetía en silencio. El peso de la traición se mezclaba con la vulnerabilidad de un hombre que aún no superaba el duelo. Sin embargo, había algo en la mirada de la joven. No era soberbia, no era arrogancia, era miedo y ternura al mismo tiempo, una contradicción que lo desarmaba, aunque no quisiera reconocerlo. Los susurros del barrio. Lo que ninguno de los dos sabía es que fuera de esas paredes ya circulaban rumores. Los vecinos, curiosos y a veces crueles, murmuraban sobre la extraña relación entre el viudo y la empleada. «Ella pasa demasiado tiempo en esa casa», decían algunos. «Un hombre solo y una muchacha joven. Todos sabemos cómo termina eso», insinuaban otros.
El padre lo intuía. Había notado las miradas inquisitivas en la tienda, los comentarios disfrazados de bromo en la calle, y ahora al ver aquella escena temió que los rumores se convirtieran en verdad, aunque él no hubiera dado motivo alguno. El primer quiebre. El enfrentamiento parecía inevitable. ¿Acaso crees que mi hijo es un juguete? ¿Quién te dio derecho? Su voz subió de tono, resonando con la fuerza de la indignación. La joven empezó a llorar, suplicando perdón, intentando explicar que solo lo hizo por compasión, pero el hombre, herido en su orgullo y cegado por el dolor, no quiso escuchar. En ese instante, el bebé comenzó a llorar de nuevo, como si sintiera la tensión. El sonido desgarrador del llanto llenó la habitación, obligando a ambos a detenerse. El padre, con el corazón encogido, tomó al niño en brazos, alejándolo de la joven. La escena quedó congelada. Un hombre destrozado por la pérdida, una empleada acusada de haber cruzado una línea invisible y un niño inocente en medio del conflicto. Nadie sabía aún que aquella noche marcaría el inicio de una cadena de sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. El presagio del desastre. Al salir de la habitación con el niño en brazos, el padre no pudo evitar mirar atrás. La joven seguía ahí, llorando en silencio, con el rostro cubierto por las manos. Algo en su interior le dijo que aquello no terminaría esa noche. Había secretos escondidos, verdades enterradas que tarde o temprano saldrían a la luz. Y mientras la puerta se cerraba lentamente, el espectador quedaba con una sola pregunta en mente. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio extraño. El padre, con los ojos rojos de no haber dormido, evitaba mirar a la joven empleada. Cada vez que sus miradas se cruzaban, la incomodidad se hacía insoportable. El recuerdo de la noche anterior seguía latiendo como una herida abierta. El niño, inocente, sonreía como si nada hubiese pasado. Su risa era la única chispa de luz en una casa donde reinaba la tensión. Sin embargo, para el padre, cada gesto de ternura de la empleada hacia su hijo era ahora sospechoso. Cada caricia parecía un recordatorio de la traición. El peso del rumor. Ese mismo día, al salir a comprar pan, escuchó de nuevo los cuchicheos de los vecinos. Dos mujeres, paradas en la esquina, hablaron lo suficientemente alto como para que él escuchara. Dicen que la muchacha se comporta como si fuera la madre. Imagínate, comentó una. Y él, pobrecito viudo, seguramente ni se entera, respondió la otra con un tono sarcástico. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. No solo cargaba con el dolor de su pérdida y la confusión por lo ocurrido, sino que ahora también debía enfrentar la humillación pública. El barrio entero parecía estar pendiente de cada paso, esperando el momento para señalarlo con el dedo. La aparición de un antagonista. Entre esos vecinos había uno en particular, don Ernesto, un hombre rico, dueño de varios negocios en la zona. Siempre había mirado al padre por encima del hombro, burlándose de su modesta condición económica. Aquel mediodía, al verlo pasar, Ernesto sonrió con cinismo y lanzó su veneno disfrazado de cortesía. «Hombre, qué sorpresa verte con tanta energía. Me contaron que ya no estás tan solo en casa. Parece que la chica nueva te hace compañía más de lo que debería, ¿no?». El padre apretó los puños, sintiendo cómo la sangre le hervía. «Cuida tus palabras, Ernesto», respondió con firmeza, intentando controlar la ira. Pero el otro no se detuvo. «Va, no te pongas tan serio. Todos sabemos que un hombre sin esposa termina buscando consuelo donde puede. Y esa muchachita, bueno, tiene pinta de no ser tan inocente como aparenta». La burla resonó en el aire, dejando tras de sí una humillación insoportable. El padre regresó a casa con la cabeza gacha, sintiendo que su dignidad se desmoronaba frente a los ojos de todos. La confrontación interna. Al entrar, encontró a la joven preparando la comida. Ella levantó la mirada, intentando decir algo, pero él la interrumpió con un gesto seco. «No quiero hablar del tema», dijo con voz fría. Sin embargo, en su interior, la lucha era feroz. Por un lado, su orgullo le gritaba que debía despedirla de inmediato, que no podía tolerar semejante atrevimiento.
Por otro lado, una voz más tenue le recordaba que ella había cuidado de su hijo con devoción, que quizás sus intenciones no eran malas. El dilema lo consumía. ¿Debía escuchar a los rumores del pueblo y a su propia rabia? ¿O debía mirar más allá de la apariencia y buscar la verdad? El detonante inesperado. Esa misma noche ocurrió un hecho que cambió el rumbo de todo. El niño comenzó a llorar sin parar, con una fiebre que le quemaba la frente. Desesperado, el padre corrió al hospital más cercano, acompañado por la joven. Allí, mientras esperaban el diagnóstico, la enfermera lanzó un comentario casual que cayó como un rayo. Menos mal que tiene a esta muchacha a su lado. Se nota que lo cuida como si fuera su propio hijo. Ojalá todos los padres viudos tuvieran tanta suerte. El padre la miró con desconcierto. ¿Suerte? ¿Eso era lo que estaba teniendo? Hasta ese momento había visto a la empleada como una amenaza, como alguien que invadía un lugar sagrado. Pero frente a la vulnerabilidad de su hijo, comenzó a notar algo distinto. La muchacha no se apartaba ni un segundo. Sostenía al niño con ternura. Le cantaba suavemente y sus ojos transmitían un amor genuino. La semilla de la duda. Por primera vez se preguntó, ¿y si me he equivocado y si lo que vi aquella noche no fue una traición, sino un acto desesperado para calmar el llanto de mi hijo? Esa pregunta lo atormentó durante días. Aún así, no podía ignorar las burlas de Ernesto ni los rumores del vecindario. La presión social era insoportable, y cada palabra hiriente se convertía en un ladrillo más en la muralla de resentimiento que construía contra la joven. El regreso del antagonista. Unos días después, Ernesto apareció en la puerta de la casa con su habitual arrogancia. Fingiendo interés por el niño, soltó su veneno. «He oído que tu pequeña ayudante se toma demasiadas libertades. Mira, si quieres puedo recomendarte a alguien más, alguien de confianza. Ya sabes, no todas las chicas de campo entienden cuál es su lugar». El padre lo miró con rabia, pero guardó silencio. No podía darle el gusto de verlo caer. Ernesto, satisfecho con el efecto de sus palabras, se marchó riendo. La empleada, que había escuchado parte de la conversación, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor, si lo desea, puedo irme. No quiero causarle más problemas». El corazón del hombre se estremeció. Despedirla sería lo más fácil, lo que la sociedad esperaría de él. Pero algo dentro de él se rebelaba contra esa idea. «No, no te irás», dijo, finalmente con voz firme. Esa decisión, aunque aparentemente sencilla, fue la chispa que encendió un incendio mayor. Ernesto, al enterarse de que la muchacha seguía en la casa, comenzó a urdir planes para desprestigiarlo públicamente. Los rumores se intensificaron, las miradas de los vecinos se volvieron más duras y la presión sobre el viudo aumentaba cada día. El padre no lo sabía aún, pero estaba a punto de ser arrastrado a un conflicto mucho más grande de lo que jamás imaginó. Un enfrentamiento donde no solo estaría en juego su dignidad, sino también el futuro de su hijo y la verdad sobre aquella misteriosa noche en la que todo comenzó. Y así, con la tormenta acercándose, la pregunta volvía a resonar. ¿Podrá este hombre resistir el peso de las habladurías, o la presión lo obligará a tomar una decisión que lo marcará para siempre? Los días siguientes se convirtieron en un tormento constante. El padre, que hasta entonces había llevado una vida discreta, comenzó a sentir que todos los ojos del vecindario lo seguían a donde fuera. Cada vez que entraba a la panadería, cada vez que pasaba frente a la plaza, escuchaba susurros y risas apañadas. La joven empleada, por su parte, hacía todo lo posible por mantenerse al margen, trabajando en silencio, cuidando el niño con más dedicación que nunca. Pero su presencia, lejos de apaciguar los rumores, los alimentaba. «Mira cómo lo cuida, como si fuera su propio hijo», decían unas vecinas. «Eso no es normal, aquí hay algo oculto», aseguraban otras. El peso de la humillación. Una tarde, mientras llevaba el niño en brazos al parque,
Un grupo de madres lo miró con descaro. Una de ellas, conocida por su lengua afilada, no dudó en lanzarle un comentario venenoso. «Pobrecito, dicen que la muchacha lo trata mejor que su propio padre. Quizás el niño hasta la prefiera a ella». Las carcajadas que siguieron fueron como dagas en su orgullo. El viudo apretó la mandíbula, intentando ignorar la burla, pero el ardor en sus mejillas lo delataba. Sintió que el mundo entero se volvía en contra, que su papel como padre estaba siendo arrebatado no solo por la empleada, sino por la mirada cruel de toda la comunidad. Ernesto, el titiritero del desprecio. Detrás de muchos de esos comentarios estaba sin duda don Ernesto. Con su poder económico y sus contactos, se encargaba de esparcir veneno en cada esquina. Lo hacía con astucia, disfrazando las calumnias de simples preocupaciones o observaciones. «Yo solo digo lo que todos piensan», repetía Ernesto en la taberna. «Esa chica no es de fiar. Y él, pobre ingenuo, no se da cuenta de que lo está utilizando». Sus palabras caían en oídos ansiosos de escándalo, y pronto el vecindario entero empezó a ver al padre como un hombre débil, incapaz de mantener su honor. La traición de los conocidos. Incluso algunos de sus viejos amigos comenzaron a alejarse. Un compañero de trabajo que solía visitarlo con frecuencia dejó de pasar por la casa. Cuando por fin se encontraron en la calle, el hombre evitó mirarlo a los ojos y murmuró una excusa cualquiera antes de marcharse apresurado. El viudo comprendió el mensaje. La mancha de los rumores se había extendido a tal punto que hasta quienes lo conocían de años preferían no verse asociados con él. La tormenta en casa. Mientras tanto, dentro del hogar, la tensión crecía. Una noche, incapaz de soportar más, estalló contra la joven. «¿Ves lo que has provocado? Todo el pueblo habla de nosotros. Me has convertido en la burla de todos». La muchacha, con lágrimas en los ojos, intentó defenderse. «Yo no hice nada malo. Solo cuido a su hijo como me lo pidió. No puedo controlar lo que dicen los demás». Pero sus palabras, en lugar de calmarlo, lo irritaron más. «Basta. No quiero excusas. Quizás nunca debí haberte permitido quedarte aquí». El silencio que siguió fue insoportable. Ella bajó la cabeza resignada, mientras el niño lloraba en la cuna como si percibiera la tensión en el ambiente. Una oportunidad para el antagonista. Fue entonces cuando Ernesto aprovechó su momento. Una tarde, lo interceptó en la calle con su habitual sonrisa burlona. «Amigo mío», dijo con falsa cordialidad, «no tienes por qué cargar con esa vergüenza. Si despides a la muchacha, todo esto terminará. Incluso podría recomendarte a alguien más, alguien que no te arruine la reputación». El padre lo miró con rabia, pero en el fondo sentía que las palabras tenían peso. Sabía que aunque fuera injusto, la única manera de acallar los rumores sería alejar a la joven. Y sin embargo, cada vez que pensaba en hacerlo, el rostro inocente de su hijo se interponía en su decisión. El niño parecía más tranquilo, más feliz cuando ella estaba cerca. La noche de la desesperación. Esa misma semana ocurrió algo que intensificó la situación. El padre recibió una carta anónima debajo de la puerta. En letras torcidas, alguien había escrito: «Todos sabemos lo que pasa en esa casa. No podrás ocultarlo por mucho tiempo». El papel tembló en sus manos. Era la confirmación de lo que más temía. La sospecha ya no era un rumor pasajero, sino una acusación directa. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en un espectáculo para los demás. Miraba a su hijo dormir y se prometía protegerlo, pero no sabía cómo hacerlo sin destruir a la única persona que lo ayudaba realmente. El quiebre emocional. Al amanecer, exhausto, tomó una decisión impulsiva. Entró en la cocina y enfrentó a la muchacha con dureza.
«Empieza a recoger tus cosas», le dijo sin mirarla directamente. «No puedo seguir así». Ella lo miró con incredulidad, con lágrimas contenidas que parecían clavarle agujas en el corazón. «Después de todo lo que hice por su hijo, ¿me despide así?», susurró con voz quebrada. El hombre no respondió. Se limitó a dar media vuelta y salir de la habitación. Pero su pecho ardía de dolor. Sabía que no era justo, pero sentía que estaba atrapado. Si la mantenía, seguiría siendo la burla del pueblo. Si la echaba, perdería la única ayuda sincera que tenía: el dominio del antagonista. Mientras tanto, Ernesto celebraba en silencio. Sabía que el viudo estaba a punto de tomar la decisión que lo hundiría por completo. Una vez que despidiera a la joven, su reputación quedaría marcada. Para los vecinos sería la confirmación de que algo indebido había ocurrido y que él, incapaz de controlarlo, había tenido que expulsarla. El padre no lo sabía aún, pero cada paso que daba en esa dirección era parte de la trampa cuidadosamente tejida por su enemigo. Y lo peor estaba por venir. Pronto, una revelación inesperada pondría todo patas arriba, abriendo la puerta al primer giro de la historia. La casa estaba envuelta en un aire fúnebre. La joven, con las maletas a medio llenar, recogía sus pocas pertenencias: un par de vestidos gastados, un pañuelo heredado de su madre y un pequeño cuaderno que nunca dejaba que nadie tocara. El niño, con lágrimas en los ojos, se aferraba a su falda, incapaz de comprender por qué aquella mujer que le daba calor debía marcharse. El padre, sentado en el comedor, se cubría el rostro con las manos. Había tomado la decisión de despedirla, pero cada minuto que pasaba se sentía como una condena. La culpa lo carcomía. «Lo hago por proteger a mi hijo, lo hago para salvar mi honor», se repetía, aunque la voz de su conciencia le decía lo contrario. El hallazgo inesperado. En medio de la confusión, el cuaderno de la joven cayó al suelo, abierto por accidente. El padre, al escuchar el golpe, levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en unas páginas llenas de anotaciones y dibujos, recetas para bebés, consejos médicos escritos a mano, pequeños poemas dedicados a un niño llamado Tomás. El corazón del padre dio un vuelco. «¿Quién es Tomás?», preguntó, con un tono más de curiosidad que de reproche. La muchacha, sorprendida al verlo con el cuaderno en las manos, intentó arrebatárselo. «No tiene derecho a leer eso», exclamó con lágrimas en los ojos. Pero ya era tarde. Él había visto suficiente. Entre las páginas aparecía una fotografía antigua, la joven con un bebé en brazos. El parecido con su propio hijo era sorprendente. «Explícame esto», dijo, mostrando la foto con manos temblorosas. La empleada, rota en llanto, se derrumbó en una silla. «Ese es mi hijo», susurró. «Murió hace 2 años, de una fiebre que no pudimos tratar a tiempo». La verdad que cambia todo. El padre sintió un calofrío recorrerle la espalda. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar. La manera en que ella sostenía a su hijo, la ternura con la que lo alimentaba, incluso aquella noche en la que lo amamantó desesperada. No había sido un acto de descaro ni de invasión, sino la reacción instintiva de una madre que había perdido a su propio hijo y que en ese momento solo intentaba calmar el dolor de otro pequeño. Ella continuó hablando entre sollozos. «Cuando lo escucho llorar, siento que vuelvo a tener a mi niño en brazos. No lo hago por maldad, ni para ocupar un lugar que no me corresponde. Solo quiero que su hijo tenga lo que el mío no pudo tener: cuidado, cariño, consuelo». El padre quedó en silencio. Todo su enojo, toda su desconfianza se mezclaban ahora con un sentimiento nuevo: compasión. El enemigo al acecho. Sin embargo, el destino no le daba tregua. Esa misma tarde, Ernesto apareció en la plaza, reuniendo a un grupo de vecinos. «¿Lo ven?
dijo con su voz arrogante. Ni siquiera se atreve a negar los rumores. Todos saben que esa muchacha no es lo que parece. ¿Cuánto tardará en arrastrarlo a la ruina? Las palabras resonaron como un eco venenoso. La gente, ya predispuesta a creer lo peor, asentía con la cabeza, convencida de que el viudo había perdido el control. El padre, al enterarse de lo que Ernesto decía, sintió la presión multiplicarse. Aunque en su corazón empezaba a comprender la verdad sobre la joven, el mundo exterior lo empujaba a lo contrario. El dilema más cruel. Esa noche, mientras el niño dormía, el padre se enfrentó a la joven con una pregunta definitiva. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste que habías tenido un hijo? Ella bajó la mirada, avergonzada. Porque sabía que si lo decía, nadie me daría trabajo. Todos pensarían que era una mujer marcada por la desgracia. Y además, tenía miedo de que usted creyera que quería reemplazar a su esposa. Las palabras lo atravesaron como flechas. Comprendió, con un dolor profundo, que había juzgado mal a alguien que solo llevaba consigo una cicatriz demasiado grande. Una nueva comprensión. Por primera vez, desde la muerte de su esposa, el padre miró a la joven no como a una intrusa, sino como a un ser humano quebrado que, a pesar de su dolor, había elegido dar amor a otro niño. El silencio entre ambos se llenó de una extraña complicidad. Era como si, en medio de tanta desconfianza, hubieran encontrado una verdad compartida. Ambos habían perdido a alguien irreemplazable y ambos intentaban sobrevivir como podían. El plan de Ernesto se tambalea. Lo que ninguno de los dos sabía es que la revelación de aquella verdad se convertiría en el primer obstáculo para los planes de Ernesto, porque, mientras él intentaba convencer a todos de que la muchacha era una amenaza, la realidad estaba a punto de mostrar lo contrario. El padre comenzó a observar con otros ojos. Vio cómo la joven velaba al niño en las noches, cómo lo cubría con la manta, cómo le cantaba nanas que alguna vez habría dedicado a su propio hijo. Cada gesto confirmaba lo que ella había confesado. No había maldad, solo dolor transformado en ternura. La esperanza como semilla. Pese a todo, la presión del pueblo y la burla de Ernesto seguían presentes. El padre se debatía entre dos caminos: rendirse a la opinión pública y despedirla, o desafiar a todos y mantenerla a su lado. En su interior algo comenzaba a germinar, una chispa de rebeldía, un deseo de proteger no solo a su hijo, sino también a esa joven que cargaba con un dolor que nadie veía. El presagio del giro. La historia estaba lejos de terminar. Muy pronto un acontecimiento inesperado revelaría la verdadera cara de Ernesto, y la muchacha, hasta entonces humillada y señalada, tendría en sus manos la llave para demostrar su inocencia. Pero por ahora, la pregunta seguía en el aire con un eco insoportable. ¿Será capaz el viudo de defender a todo un pueblo por defender a quien todos consideran culpable? El viento soplaba con fuerza aquella mañana, como si la naturaleza misma presintiera que algo estaba a punto de estallar. El padre, después de la confesión de la joven, había pasado noches enteras pensando. Por primera vez desde la tragedia, su rabia se mezclaba con un sentimiento nuevo, la necesidad de luchar. Había entendido que no podía seguir siendo el blanco de burlas ni permitir que Ernesto dictara la narrativa de su vida. Tenía que recuperar su dignidad, no solo por él, sino por su hijo y por aquella muchacha que había sido víctima de la crueldad del pueblo. La primera decisión. «No te irás de esta casa», le dijo a la joven una mañana, con tono firme. Ella lo miró, sorprendida, con los ojos aún rojos por tantas lágrimas. «¿De verdad lo dice?», preguntó incrédula. «Sí, y no solo eso. Juntos vamos a demostrar la verdad». La determinación en su voz era nueva, casi desconocida para él mismo. Era como si, después de tanto tiempo hundido en el dolor, finalmente encontrara un propósito. Los rumores envenenados. Mientras tanto, Ernesto intensificaba su campaña de desprestigio.
reunía a los vecinos en la taberna y soltaba frases envenenadas. Lo vi con mis propios ojos. La muchacha se comporta como si fuera la señora de la casa. ¿Qué ejemplo le está dando a ese niño? La gente asentía, disfrutando del escándalo. Algunos incluso sugerían que debían denunciar al viudo ante las autoridades locales, como si lo que ocurría en su casa fuera un crimen. El padre lo supo por un conocido, que aún con miedo le advirtió: «Ten cuidado, Ernesto está planeando algo grande, quiere dejarte en ridículo públicamente». La idea del contraataque. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir, el padre comprendió que ya no podía limitarse a soportar en silencio. Tenía que actuar. Recordó que Ernesto siempre hablaba de los demás, pero nunca dejaba que nadie husnara en su vida privada. Un hombre tan arrogante seguro esconde algo, pensó. Habló con la joven y juntos comenzaron a planear. «Si logramos desenmascararlo, todo cambiará», dijo él. «Pero, ¿cómo lo haremos? Nadie nos creerá solo con palabras. Necesitamos pruebas, algo que muestre su verdadera cara». El primer movimiento. El siguiente día, el padre fingió aceptar la ayuda de Ernesto. Se presentó en su negocio con actitud humilde. «Quizás tengas razón, Ernesto. No sé si hice bien en dejar que esa muchacha siguiera en casa. Necesito consejos de alguien con experiencia como tú». El rico comerciante sonrió satisfecho. Había caído en la trampa. «Me alegra que finalmente abras los ojos. Ven, hablemos con calma». Durante la conversación, Ernesto no pudo resistir la tentación de presumir. Habló con desprecio de la joven, insinuando cosas obscenas, y hasta dejó escapar comentarios que lo mostraban como un hombre sin escrúpulos. El padre, con el corazón acelerado, llevaba un pequeño grabador escondido en su bolsillo. Cada palabra de Ernesto quedaba registrada, cada ofensa, cada amenaza velada. La reacción de la joven. Cuando le mostró la grabación a la empleada, ella se llevó las manos a la boca sorprendida. Esto puede salvarnos», dijo con lágrimas de alivio. «Aún no es suficiente», respondió él. «Necesitamos más. La gente debe ver quién es realmente Ernesto, no solo escucharlo». La trampa definitiva. Decidieron organizar un encuentro en la plaza del pueblo. El padre, fingiendo sumisión, invitó a Ernesto a una reunión para aclarar los rumores. El rico, confiado, aceptó sin dudarlo, seguro de que sería otra oportunidad para humillarlo frente a todos. Lo que no sabía es que la joven había hablado con algunos vecinos discretos, aquellos que aún conservaban un poco de bondad. Les pidió que asistieran y que grabaran todo con sus teléfonos. La escena estaba lista, la plaza abarrotada, los murmullos creciendo como una ola y Ernesto llegando con su habitual aire de superioridad. El falso sometimiento. «Queridos vecinos», comenzó Ernesto, alzando la voz, «estamos aquí porque este hombre no supo cuidar de su reputación. Todos lo sabemos. Su empleada ha cruzado límites que ninguna mujer decente debería cruzar». Las miradas se dirigieron hacia el viudo y la joven, que permanecían en silencio. El viudo, aparentando debilidad, bajó la cabeza. Los vecinos murmuraron, convencidos de que se declararía culpable de algo que jamás había hecho. Entonces, Ernesto fue más lejos. «Y no solo eso», dijo, con tono venenoso. «Sé cosas de ella que si las cuento harán que todos entiendan por qué nunca debió estar en esa casa». El error fatal. En su afán de lucirse, Ernesto comenzó a revelar detalles que nadie le había preguntado. Insinuó que había intentado
comprar favores de otras jóvenes en el pueblo, que conocía secretos de familias enteras y que usaba su dinero para silenciar a quienes lo criticaban. El padre, en ese instante, levantó la cabeza y con una calma inesperada sacó su grabadora. «Todos escucharon, ¿verdad?», dijo con voz firme. «Pues yo también lo grabé». El murmullo de la multitud se convirtió en silencio sepulcral. Algunos de los vecinos que habían grabado con sus teléfonos asintieron, confirmando que todo estaba registrado. Ernesto palideció. Había caído en la trampa. El comienzo del cambio. Por primera vez, el pueblo no miraba al viudo con desprecio, sino con sorpresa. El hombre que parecía débil y sometido había demostrado astucia. Y lo más importante, el arrogante Ernesto había mostrado su verdadera cara frente a todos. La joven a un lado lloraba de emoción, no solo porque comenzaba a recuperar su honor, sino porque sentía que al fin alguien estaba dispuesto a defenderla. El padre, aunque aún herido por todo lo vivido, experimentó una sensación que creía perdida: esperanza. El presagio del clímax. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Ernesto, humillado, juró vengarse. Y un hombre como él, con dinero y poder, no se rendiría fácilmente. La lucha estaba lejos de terminar. El pueblo había visto una primera chispa de verdad, pero la tormenta final apenas se acercaba. Y así, con el eco de las grabaciones aún resonando en la plaza, la pregunta ardía en los corazones de todos. ¿Será suficiente este primer golpe para derribar a un hombre tan poderoso? ¿O la venganza de Ernesto será aún más cruel? La noticia del enfrentamiento en la plaza se esparció como pólvora. Durante días no se hablaba de otra cosa en el pueblo. Muchos comentaban con sorpresa la valentía del viudo. Otros, con cierta malicia, decían que solo había tenido suerte. Pero lo que todos sabían era que Ernesto, el hombre acostumbrado a humillar a los demás, había sido expuesto públicamente. El orgullo herido de Ernesto. En su mansión, Ernesto caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Sus sirvientes lo observaban en silencio, temerosos de interrumpir su furia. «Un don nadie se atrevió a humillarme», rugió golpeando la mesa con el puño. «Esto no quedará así». Decidido a recuperar su reputación, comenzó a tejer un plan mucho más siniestro. Esta vez no bastaba con rumores. Necesitaba pruebas, aunque fueran falsas, para destruir por completo al viudo y a la muchacha. La campaña de difamación. Días después, aparecieron carteles anónimos pegados en las paredes del mercado y de la iglesia. En ellos se insinuaba que la joven empleada había tenido malas costumbres en su pueblo natal, que había sido expulsada por conducta indecente. Aunque nadie podía confirmar esas acusaciones, el simple hecho de leerlas bastaba para que los chismes renacieran con más fuerza. El padre arrancó uno de los carteles con furia y lo mostró en casa. «Mira lo que están diciendo de ti», exclamó indignado. La joven, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «Eso es mentira. Nunca hice nada malo. Es Ernesto. Estoy segura». El viudo la miró con firmeza. «Lo sé, y esta vez no solo vamos a defendernos, vamos a demostrarle al pueblo entero quién es el verdadero criminal». El plan de Ernesto. Pero Ernesto iba más largos. Utilizó a 2 de sus hombres de confianza para que se infiltraran en el barrio y comenzaran a provocar escándalos, fingiendo estar vinculados con la joven.
Una noche incluso dejaron una botella vacía y un pañuelo femenino frente a la casa del viudo, como si insinuaran que había fiestas secretas allí. Al día siguiente, medio pueblo murmuraba que en esa casa pasaban cosas impropias. El quiebre emocional. El padre, sintiendo que nuevamente todo se derrumbaba, estuvo a punto de claudicar. Una noche desesperado confesó: «Quizás nunca podremos vencerlo. Tiene dinero, tiene poder, todos lo escuchan». La muchacha se arrodilló a su lado y lo miró con firmeza. «Pero nosotros tenemos la verdad, y mientras no nos rindamos, todavía hay esperanza». Sus palabras encendieron una chispa en su corazón. Por primera vez comprendió que no estaba solo. La joven no era solo una empleada, sino una aliada dispuesta a luchar hasta el final. Unos días después, Ernesto organizó un banquete en su mansión. Invitó a políticos locales, comerciantes influyentes y hasta el párroco del pueblo. El objetivo era claro: reconstruir su imagen y, de paso, hundir aún más a su enemigo. Durante el banquete, con copa en mano, lanzó indirectas venenosas. Hay quienes creen que pueden engañarnos con palabras bonitas y grabaciones manipuladas, pero todos sabemos que la moral se demuestra con acciones. ¿Acaso un hombre decente permitiría que una desconocida ocupara el lugar de madre en su casa? Las risas y los aplausos de sus invitados retumbaron como un trueno. La visita inesperada. Esa misma noche, uno de los pocos vecinos que aún simpatizaba con el viudo llegó apresurado a su casa. «Escucha, amigo, lo que Ernesto prepara es grave. Quiere acusarte oficialmente ante las autoridades de corromper a la joven. Tiene testigos falsos dispuestos a declarar en tu contra». El viudo apretó los puños. No solo se trataba ya de rumores, sino de un plan legal que podía arrebatarle la custodia de su hijo. El contraataque. Lejos de rendirse, decidió dar un paso arriesgado. Junto con la joven, visitaron a uno de los supuestos testigos que Ernesto pensaba usar. Era un hombre pobre, endeudado, que había aceptado el soborno por necesidad. El viudo le habló con calma. «Sé que Ernesto te obligó, pero piensa bien. Si lo apoyas, vivirás siempre bajo su yugo. Si nos ayudas, podrás liberarte de él». El hombre dudó, pero finalmente, con lágrimas en los ojos, confesó: «Sí, me pagó para mentir, pero tengo miedo. Nadie se enfrenta a Ernesto sin pagar las consecuencias». El viudo le tomó la mano con firmeza. «Yo tampoco tengo nada que perder, pero si hablamos juntos, quizá el pueblo empiece a abrir los ojos». La tensión máxima. Al día siguiente, circuló el rumor de que el viudo y la joven estaban reuniendo pruebas contra Ernesto. El comerciante, al enterarse, enloqueció de rabia. «Los destruiré», gritó. «No saben con quién se meten». Mandó a sus hombres a vigilar la casa, a intimidar a los vecinos que intentaban apoyar al viudo y a sembrar aún más miedo en las calles. El pueblo entero se dividió. Algunos empezaban a dudar de Ernesto, pero la mayoría seguía temiéndole demasiado. El momento de mayor peligro. Una noche, el padre regresaba con su hijo en brazos, cuando fue interceptado por dos matones. «Ernesto te manda un mensaje. Retírate o lo lamentarás». Uno de ellos intentó arrebatarle al niño, pero el viudo, con una fuerza que ni él sabía que tenía, luchó con todas sus fuerzas hasta que aparecieron vecinos que, alertados por los gritos, acudieron a ayudar. El ataque dejó claro que la situación había escalado a un nivel peligroso. Ya no era solo difamación, ahora la vida de su hijo estaba en juego. La semilla de la esperanza. A pesar del miedo, aquella noche el viudo comprendió algo. Ernesto había mostrado su desesperación. Un hombre poderoso no baja tan bajo a menos que sienta que está perdiendo. «Lo tenemos acorralado», susurró a la joven, mientras acariciaba a su hijo dormido.
Solo faltó un golpe más. Ella lo miró con lágrimas brillando en los ojos. Ese golpe será la verdad, y cuando llegue el momento, nadie podrá salvarlo. Presagio del clímax. El pueblo, dividido entre el miedo y la curiosidad, esperaba con ansiedad el próximo enfrentamiento. La tensión era insoportable. Todos sabían que pronto habría un desenlace, un choque final donde o Ernesto caería en desgracia, o el viudo perdería todo. Y mientras el silencio de la noche cubría la casa, la pregunta ardía como un fuego imposible de apagar. ¿Podrá un hombre humilde, armado solo con la verdad, derrotar a quien siempre había reinado con el poder del dinero y el miedo? El sol se alzaba sobre el pueblo como si presagiara que aquel día no sería uno más. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza y los murmullos corrían de casa en casa. Todos hablaban de la reunión convocada en el salón comunal. El alcalde había decidido escuchar oficialmente las quejas de Ernesto contra el viudo. Aquella cita sería el escenario perfecto para que la verdad finalmente explotara. El ambiente enrarecido. El salón estaba lleno a rebosar. Vecinos, comerciantes, curiosos, nadie quería perderse el espectáculo. Ernesto entró con paso firme, elegante, rodeado de sus hombres de confianza. Saludó con sonrisas cínicas, seguro de que aquella sería su victoria final. Poco después, llegó el viudo acompañado por la joven y con su hijo en brazos. No vestían ropas lujosas, pero llevaban consigo algo mucho más poderoso: la determinación de quienes ya no tienen miedo. Los murmullos se intensificaron. Algunos lo miraban con desprecio, otros con compasión. Todos, sin embargo, esperaban el enfrentamiento como quien espera la última escena de una tragedia. La acusación formal. El alcalde tomó la palabra. Estamos aquí para escuchar las acusaciones presentadas por don Ernesto contra nuestro vecino. Adelante. Ernesto, con voz engolada, se levantó. Señores, no lo hago por mí, sino por la moral de este pueblo. Todos sabemos lo que ocurre en esa casa. Una joven de reputación dudosa se hace pasar por madre de un niño inocente, mientras su padre, cegado por la necesidad, lo permite. Esto es una afrenta a nuestras costumbres y una amenaza para nuestro futuro. Las palabras resonaron como látigos. Varias cabezas asintieron, otras cuchicheaban. Ernesto sonrió satisfecho. Había logrado manipular la atmósfera a su favor. La defensa inesperada. El viudo se puso en pie, con el corazón latiendo con fuerza. He soportado rumores, burlas y hasta ataques. Pero hoy, aquí, voy a mostrarles la verdad. Sacó de su bolsillo el grabador y reprodujo fragmentos de la conversación en la que Ernesto se jactaba de sus fechorías, de cómo sobornaba a testigos y manipulaba a la gente. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. «¡Eso es un montaje!», gritó Ernesto nervioso. «¡No se dejen engañar!». Pero entonces ocurrió lo inesperado. El hombre pobre, aquel testigo que había sido sobornado, se levantó entre la multitud. «¡Es cierto!», gritó. «Ernesto me pagó para mentir. Me ofreció dinero a cambio de difamar a este hombre y a la muchacha. No pude seguir cargando con esa culpa». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia Ernesto, que palideció al instante. La revelación de la joven. La muchacha, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Yo nunca quise ocupar un lugar que no me correspondía. Lo único que hice fue cuidar de este niño como si fuera el mío, porque yo también perdí a un hijo. Y si alguna vez me atreví a consolarlo de una manera que otros juzgan, fue porque en mi corazón aún late el amor de una madre rota». Sus palabras, simples pero desgarradoras, atravesaron las murmuraciones y se clavaron en el alma de cada vecino. Algunas mujeres comenzaron a llorar en silencio. Otros, que antes habían criticado, bajaron la mirada avergonzados. El derrumbe de Ernesto.
Ernesto, viendo cómo el terreno se le escapaba, perdió los estribos. ¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!, vociferó, golpeando la mesa. Este pueblo me debe respeto. Yo soy el que mantiene vivo este lugar con mi dinero. Sin mí no sería nada. Su grito arrogante fue la estocada final. El pueblo, que hasta entonces lo había temido, vio con claridad su verdadero rostro. No era un benefactor, sino un tirano que se alimentaba del miedo de los demás. Un vecino se levantó y gritó: «Ya basta, Ernesto, no queremos más tus sobornos ni tus mentiras». Otro lo siguió: «Nos has humillado durante años». Pronto toda la sala se convirtió en un coro contra él. Ernesto intentó hablar, pero su voz se ahogaba entre los abucheos. La justicia popular. El alcalde, impactado por lo que había escuchado y presionado por la multitud, no tuvo más opción que pronunciarse. «Don Ernesto, las pruebas en su contra son contundentes. Sus palabras grabadas, el testimonio de este hombre y las confesiones de la joven son suficientes. Desde hoy queda despojado de cualquier privilegio en este consejo, y si la justicia formal debe actuar, lo hará». El salón estalló en aplausos, pero no de alegría ligera, sino de catarsis. Por fin el hombre que los había sometido quedaba desenmascarado. El triunfo moral. El viudo abrazó a su hijo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que había recuperado algo que creía perdido: el respeto. No solo el suyo, sino el de su hijo, que algún día entendería que su padre luchó por la verdad. La joven a su lado lloraba en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Había soportado insultos, humillaciones y sospechas, pero al final la verdad había brillado. El padre la miró con gratitud y con voz quebrada le susurró: «Gracias por no rendirte. Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo no tenía fuerzas». Ella sonrió, tímida, y contestó: «Gracias a usted por creer en mí al final». El eco en el pueblo. Durante semanas el pueblo no dejó de hablar de aquel día. Muchos reconocieron su error, otros aún guardaban silencio por vergüenza, pero nadie volvió a mirar al viudo y a la joven con desprecio. Ahora eran símbolo de resistencia, de dignidad recuperada. Ernesto, en cambio, quedó marcado para siempre. Su nombre, antes temido, se convirtió en sinónimo de soberbia y mentira. Su caída fue más dura porque había estado en lo más alto. El clímax emocional. La sala comunal, que al inicio parecía un tribunal para condenar al viudo, se transformó en el escenario donde la verdad, por fin, había triunfado. El eco de los aplausos y las lágrimas quedó grabado en la memoria de todos como el día en que el poderoso cayó y el humilde se levantó. Y en medio de ese clímax, el mensaje resonó con más fuerza que nunca. Nunca subestimes a quien solo tiene la verdad como arma, porque esa es la más poderosa de todas. El pueblo no volvió a ser el mismo después de aquel día. Lo que ocurrió en el salón comunal se convirtió en una leyenda local, una historia que los ancianos contarían una y otra vez en las plazas, como ejemplo de que la verdad siempre termina por salir a la luz. El nuevo comienzo. El viudo regresó a su casa con una sensación de alivio indescriptible. Durante meses había cargado con el peso de la desconfianza, los rumores y la humillación. Ahora, al cruzar el umbral de su hogar, todo parecía diferente. Las paredes ya no eran testigos de la vergüenza, sino del triunfo silencioso de la dignidad. El niño dormía plácidamente en brazos de la joven. El padre los observó y por primera vez desde la muerte de su esposa sentía que su casa volvía a tener vida, calor, humanidad. «No sé cómo agradecerte», le dijo, con la voz quebrada. Ella sonrió,
con humildad. «No tienes que agradecer nada. Lo único que hice fue lo que cualquier madre haría». Pero el padre sabía que no era cierto. Lo que ella había hecho exigía valor, paciencia y un corazón más grande que el dolor que llevaba consigo. La caída de Ernesto. Mientras tanto, Ernesto enfrentaba la peor de las condenas, la del desprecio público. Ya no podía caminar por las calles sin recibir miradas de reproche. Sus negocios comenzaron a desplomarse, pues nadie quería tratar con él. El poder que había construido durante años con dinero y miedo se desmoronaba como un castillo de arena. Algunos decían que planeaba abandonar el pueblo para siempre. Otros aseguraban que se había encerrado en su mansión, consumido por la rabia y la soledad. Lo cierto es que su voz ya no tenía eco. El hombre que un día se creyó invencible había quedado reducido a un recuerdo amargo. El reconocimiento. Semanas después, en la misa dominical, el párroco dedicó unas palabras especiales. Este pueblo ha aprendido una lección importante. No debemos juzgar por rumores, ni dejarnos cegar por el poder del dinero. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Todos miraron al viudo y a la joven. Algunos se acercaron a pedir perdón por haber dudado. Otros ofrecieron ayuda sincera. Ella, tímida, aceptaba las disculpas con una sonrisa discreta. Él, aunque dolido por lo vivido, entendía que aquel era el precio de recuperar su honor. El lazo irrompible. Con el tiempo, la relación entre el viudo y la joven se fortaleció. No era una relación marcada por el escándalo, como muchos habían insinuado, sino por la confianza y el respeto mutuo. Juntos formaron un lazo que iba más allá de las etiquetas. Eran dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. El niño, cada vez más apegado a ella, comenzó a llamarla con un nombre que desarmaba cualquier corazón: mamá. Al escucharlo, la joven rompió en llanto, pero no de tristeza, sino de una felicidad que creía perdida. El padre, en lugar de molestarse, sonrió. Comprendió que aquel apelativo no era una traición a la memoria de su esposa, sino una señal de que la vida, a su manera, les estaba regalando una segunda oportunidad. La moraleja de la historia. El tiempo pasó y la calma volvió al pueblo. La historia del viudo, la joven y el poderoso Ernesto se convirtió en un recordatorio constante de que las apariencias engañan y de que los humildes pueden vencer a los arrogantes cuando la verdad está de su lado. El padre, cada vez que contaba lo ocurrido, repetía una frase que se volvió célebre en el vecindario: «Nunca juzgues lo que no entiendes». La compasión puede parecer extraña a los ojos de muchos, pero siempre será más fuerte que la mentira. El final con esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos dorados, el viudo observó a su hijo jugar en el patio bajo la mirada atenta de la joven. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, había llegado a ese instante con más fuerza de la que imaginaba. Miró al cielo y susurró: «Descansa en paz, mi amor. Nuestro hijo está bien cuidado y yo también». El viento sopló suavemente, como si la respuesta viniera desde lo alto. Y así, la historia que comenzó con dolor y sospecha, terminó con una enseñanza luminosa. Quien siembra humillación, cosecha desprecio. Pero quien ofrece amor, incluso desde la herida más profunda, recibe a cambio una nueva vida. Mensaje final. La vida puede ser cruel y los rumores pueden destruir reputaciones, pero la verdad y la bondad siempre encuentran su camino. Respeta a los demás, no juzgues sin pruebas y recuerda, el dinero y el poder jamás serán más fuertes que un corazón honesto.